Una vez más nos saludamos por este medio en la alegría de la palabra de Dios, deseando que llegue a muchísima gente esta evangelización. Por lo mismo, para quienes nos ven o nos encuentran en el YouTube, bueno, pues haga su suscripción, toque la campana y déle su like para que podamos alcanzar cada vez más, ¿verdad?, a la evangelización de mucha gente. Esto incluso es una tarea que todos debemos de tener en cuenta, porque evangelizar es una tarea de todos los bautizados, de todos los cristianos. Así es de que no se detenga, suscríbase, toque la campana, dele like. Ya entramos ahora al segundo domingo de la Cuaresma y continuamos ahora con el Evangelio de San Marcos. Es el segundo domingo del ciclo B del tiempo de la Cuaresma de la Iglesia. En el domingo anterior nos presentaba las tentaciones de Jesús en el desierto. Fue tentado por el demonio, pero no sin antes Jesús haber vivido 40 días, 40 noches en oración y al mismo tiempo ser movido por el Espíritu Santo. Después del Jordán fue pues al desierto a preparar toda la tarea de la salvación y de la redención. Ese primer domingo nos presenta a Jesús hombre, porque Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y por lo mismo, como el verdadero hombre, que fue presentado incluso como el Cordero de Dios, el que había de ser sacrificado para celebrar incluso la Pascua definitiva. Pascua, que significa el paso de la vida, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Sobre todo en el Evangelio de San Juan encontramos toda esta terminología que nos invita siempre a reflexionar el paso de una situación crítica a una situación victoriosa, la Pascua del Señor. Pues nuestro Señor Jesucristo fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, el que venía pues a quitar el pecado del mundo, tarea de la redención del género humano. El primer domingo nos presenta pues a Jesús humano, muy humano, que siente hambre, que ha estado en oración, como si fuera el hombre débil que necesita fortalecerse en el espíritu mediante la oración, conversando con su Padre en el desierto. Este segundo domingo, la intención es presentarnos también a Jesús en su parte divina, ¿verdad? Jesús es verdadero Dios, que viene precisamente como el Hijo único del Padre, viene al sacrificio, viene a darnos la vida nueva, viene a rescatarnos del pecado y de la muerte y de la opresión del demonio. Por lo tanto, escuchamos en el Evangelio de San Marcos, ya en el capítulo 9, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo un día llama a Pedro, a Santiago y a Juan, y se encamina con ellos a un monte alto. Dice la tradición que era el monte Tabor, que está a un lado de Jerusalén, y en la presencia de ellos se transfiguró, una palabra un poco compleja, ¿verdad?, pero que significa más allá de lo que vemos, más allá de una figura simple, más allá de un Cristo humano. El Señor se deja ver más allá, transfigura, más allá de lo que ves a simple vista, ¿verdad? El poder ver la divinidad de Jesucristo, aunque fuera por un instante. Conocemos muy bien este pasaje, que se ha repetido ya en otras ocasiones, ¿verdad?, que es una de las lecturas que incluso se presenta el 6 de agosto, que se celebra la transfiguración del Señor. Bueno, pues en este texto, la intención en este segundo domingo de la Cuaresma es presentarnos a Jesús en su divinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, como lo meditábamos hace 8 días.
Y la transfiguración, dice, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron a un lado de cada lado de Jesús el profeta Elías, el gran profeta que se quedó incluso, ¿verdad?, como una figura grandiosa, donde se vieron grandes señales de parte de Dios a través de este profeta, y que se dice incluso que fue arrebatado por un carro de fuego. Del otro lado estaba Moisés. Quiere decir que en Jesús se cumple todo lo anunciado por los profetas y todo lo anunciado en las leyes. Moisés es la figura también, ¿verdad?, que nos habla y nos hace referencia a los mandamientos del Señor. Recordemos que a él en el monte, ¿verdad?, Sinaí, el Señor lo llamó para darle la ley del Señor, de la cual el Salmo 118, que es el más largo, por cierto, de todos los salmos, nos habla de la excelencia de la ley. La ley del Señor es perfecta, la ley del Señor alegra el corazón, etc. ¿Verdad? Todos los elogios a la ley para que uno los pueda apreciar. No solamente memorizar, sino apreciarlos, profundizarlos y aplicarlos. En ello, pues, dice, se presentaron Elías y Moisés conversando con Jesús, el cual estaba radiante. Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Sí, indudablemente que se está muy a gusto mientras estamos con Jesús, y se está muy a gusto, sobre todo si tenemos una probada, diríamos, del cielo mismo, ¿no? Por lo cual él ya no quería regresar, y más bien hizo la sugerencia: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Queridos hermanos, dice el comentario, dice, en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados, ¿verdad? Queridos hermanos, pero ciertamente qué importante es este texto, porque mientras estamos en las situaciones de bonanza, en las situaciones buenas, ¿verdad?, quisiéramos que se prolongaran. Y el Señor aquí hace hincapié en algo importante que debemos de reflexionar también nosotros. Del monte Tabor hay que bajar a Jerusalén con toda decisión, que es donde Jesús se va a abrazar con amor a la cruz, va a cargar con ella con toda la fuerza de su amor hacia nosotros, va a subir a ella y va a entregarse como el cordero que quita el pecado, cumpliéndose así la alianza del Señor. Esta es la alianza nueva y eterna. No habrá otra alianza fuera de esta. Este es el camino que nos abre también el Señor a la resurrección y a la vida. Por lo tanto, este mismo texto nos invita a prepararnos, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, para abrir nosotros nuestra inteligencia, nuestro corazón, para poder caminar en la alianza del Señor y pasar de la muerte a la vida, para llegar con Cristo a la misma resurrección y a la gloria. El caminar con Cristo está asegurada la victoria. Es un caminar en la fe. Es Cristo quien, siendo obediente a la voluntad del Padre, viene a cumplir este gran misterio de la redención. Mientras Pedro decía todas estas cosas, y porque estaban asustados y no sabían ni lo que decía, dice, se formó entonces una nube que les cubrió con su sombra. Es también como un signo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Le llamamos en su conjunto teofanía, es decir, la manifestación de Dios uno y trino. Dice, y de esa nube salió la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Tal vez esta es la frase central que hoy tenemos que meditar más, ¿no? Creer en Cristo, apreciarlo como el Hijo único del Padre, apreciarlo en su divinidad, apreciarlo en su amor y en su misericordia hacia nosotros. Es verdadero hombre y va a morir.
va a ser entregado al sacrificio de la cruz. Pero mientras tanto, el Padre nos hace un llamado a toda la humanidad. Es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchar, queridos hermanos, no es solamente oír una voz, sino escucharlo es dejar entrar esa voz, ¿verdad? Esa palabra que nos da el mismo Padre haciendo relación a su Hijo, pero Cristo mismo es la palabra, es a quien debemos dejar entrar y debemos de ser dóciles a su enseñanza. Este es mi Hijo muy amado. No solamente amado, sino muy amado. Nos presenta aquí el énfasis del gran amor que el Padre tiene hacia su Hijo. Escúchenlo. Queridos hermanos, aquí habría que ir como despacito, dejar caer estas palabras que nos refiere hoy San Marcos, ¿verdad? Para escuchar al Señor, hacerle caso, obedecerlo, seguirlo, confiar en Él. En ese momento, mirando alrededor, no vieron a nadie más sino a Jesús. Fue tan momentáneo, fue tan rápido, que volvieron a ver a Jesús en la normalidad de un ser humano. Y estaba solo Él con ellos. Nos dice que incluso Jesús se acercó, los tocó, porque ellos cayeron rostro en tierra, ¿verdad? Ante aquella visión, ¿quién puede mirar de frente a Dios y no correr el riesgo incluso de caer muertos? El Señor se acerca, los toca, ¿verdad? Y los invita a levantarse. Qué importante ese gesto, dejarnos tocar por el Señor para salir de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras angustias. Dejarnos tocar por el Señor para vivir verdaderamente el llamado que nos está haciendo. Aquí, queridos hermanos, es importante decir tal vez algo más. Cuando el Señor nos presenta su divinidad, nos hace reflexionar por qué llama a Pedro, Santiago y Juan. Dicen los que reflexionan, ¿verdad? Los teólogos, nos dicen que ante lo que iba a suceder posteriormente, y habiéndoles nuestro Señor Jesucristo anunciado su pasión y su muerte y su resurrección, ellos seguramente sintieron también temor, el no entender realmente qué pasaba. Había que fortalecer la fe de Pedro, fortalecerla, ¿verdad? Como el príncipe de los apóstoles, como el depósito de la gran revelación, a lo cual decimos la infalibilidad del Papa, ¿no? Porque Jesús confía en Pedro, pero hay que fortalecer a Pedro para que no se escandalice cuando venga el momento de la cruz. Y bien sabemos que cuando fue tomado prisionero nuestro Señor Jesucristo, Pedro incluso se esconde, lo niega 3 veces. Hay una gran debilidad en Pedro, a lo cual nuestro Señor Jesucristo se adelanta para fortalecerlo. No vayas a dudar, yo soy Dios. No lo dice con esas palabras, pero al dejarse ver en su divinidad, era precisamente para fortalecer a Pedro, que incluso saldrá de Jerusalén e irá a morir a Roma, donde se encuentra actualmente en la colina de Lacio, ¿verdad? En Italia, el Vaticano. Ahí están los restos de San Pedro. Bueno, pues, ¿quién se quedaría en Jerusalén? ¿Verdad? Nos dice también la Escritura y la misma tradición que Santiago se quedará al frente de la iglesia en Jerusalén, de la gran comunidad, y Juan, el discípulo amado, será quien lo describa, ¿verdad?, con mucha agilidad acerca de su amor y de su sacrificio. Bueno, 3 apóstoles distinguidos, si queremos llamarlos así, pero que era necesario fortalecerlos, que no se escandalicen ante la cruz del Señor. Queridos hermanos, ¿qué decir actualmente con toda la pandemia que vivimos, ¿verdad? Y con toda la inseguridad social que padecemos, con tantas situaciones de guerrilla, de descomposición social, de arrebato, de secuestro, de crimen organizado, etc. Pues el que vive en el Señor caminará siempre seguro. No temas, no temas.
¿verdad? Hay que ir enfrentando las circunstancias del tiempo presente, y el que persevere en la fe como el pueblo fiel del Señor, que siempre lo ha habido, aunque a veces se reduce y vemos incluso mermada la fe en la sociedad aparentemente, sin embargo siempre surge los fieles del Señor, los que permanecen, ¿verdad?, como un resto fiel que sacará adelante al pueblo de Dios. Ahí es una invitación para todos nosotros. No te amedrentes, no te arredres, ¿verdad?, ni te acongojes, ni caigas en esos temores que solamente a veces causan incluso una verdadera depresión, que te impiden incluso un movimiento más ágil en tu vida. No temas, el Señor siempre da la cara por su pueblo, y el Señor siempre corresponde a los que le son fieles. Queridos hermanos, no podemos decir que Pedro, Santiago o Juan no fueron fieles, o el resto de los apóstoles, y con ellos muchísimos santos a lo largo de 21 siglos, como lo vemos ahora, y que muchos, perseverando en la fe, incluso han encontrado la muerte, empezando por Pedro y Santiago y los demás apóstoles, que sufrieron la persecución, que sufrieron muchas calamidades, y hasta nuestro tiempo sufriremos y seguiremos sufriendo muchas calamidades que tiene siempre el mundo. No te amedrentes, fortalécete en la fe. Miren, queridos hermanos, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, precisamente en la segunda lectura de este domingo, que nuestro Señor Jesucristo ha dado la vida por nosotros y que debemos de perseverar, ¿verdad? ¿Quién estará en contra nuestra si el Señor está a nuestro favor? ¿Verdad? El mismo Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Estas palabras de San Pablo a los romanos son fundamentales. No temas, el Señor está contigo, y confiar en el Señor. Queridos hermanos, esta página también del Evangelio de San Marcos nos invita a afianzarnos más en la fe. No una fe racional, no una fe de oídas, porque esa fe se queda en el camino, esa fe no echa raíces. Mucha gente incluso desbarata su fe poniendo su fe en los ídolos, en las magias, en las hechicerías y en muchísimas otras cosas, ¿verdad?, que son contrarias incluso a la fe y a la doctrina del Señor. Es necesario llegar, queridos hermanos, a una fe viva, donde podamos apreciar al Señor vivo, presente, amoroso, una experiencia de vida. El que tiene la experiencia de Jesús no se calla, la cuenta, la dice con entusiasmo, ¿verdad? Como hemos visto, ¿verdad?, en muchos momentos resurgir a muchos que se transforman en auténticos testigos, ¿verdad?, de Jesucristo, del Señor que nos ha perdonado, que el Señor nos ha sacado de un hoyo oscuro donde vivíamos en la vida, de una depresión profunda, cómo el Señor nos fue llevando por su camino, cómo nos inspiró en la oración, cómo nos ha inspirado incluso a ofrecernos también nosotros con Él, ¿verdad?, con nuestras propias tribulaciones. Cómo poderle presentar nuestros proyectos de vida, nuestros ideales, como lo dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, con hostias puras, inmaculadas y santas. Cómo presentarnos ante el Señor y cómo dar testimonio. El Señor está vivo, el Señor se hizo presente en mi vida. Ya no es por lo que me contaron, ya no es porque yo lo trato de entender con la razón, ya no es una fe fría, es una fe que arde verdaderamente en el Espíritu y que nos mueve a dar testimonio de Cristo muerto y resucitado, y que nos anima incluso a caminar el resto de nuestra vida en la esperanza de resucitar con el Señor en el último día, cuando el Señor venga de nuevo. Queridos hermanos, todas estas grandes riquezas, termina la página del Evangelio de San Marcos ahora diciendo que cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Les presenta como el programa completo hasta la resurrección. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Bien, queridos hermanos, pues del monte Tabor, decíamos hace un momento, hay que bajar a Jerusalén para tomar la cruz.
porque después hay que subir al monte que está enfrente, al otro lado de Jerusalén, el monte Calvario, porque ahí se inicia realmente la tarea de la redención, acompañar a Jesucristo en esta cuaresma, ¿verdad?, en su pasión, muerte y resurrección, y alegrarnos en la gran fiesta. Nos preparamos a la gran fiesta de la Pascua, ¿no? No es un tiempo sombrío meramente o de penitencia, no, sino que nos preparamos para celebrar la gran fiesta de la Pascua. Todo esto también en este domingo fue iluminado con la lectura del libro del Génesis en el capítulo 22, donde nos habla de cómo el Señor llamó a Abraham, ¿verdad?, a quien le había hecho la promesa de hacerlo padre de muchas generaciones, y después de muchas dificultades, como bien sabemos, Abraham, por fin, Sara, su mujer, concibe a su hijo Isaac. Y cuando ya era un niñito mayor, un promedio de 12 años, más o menos así lo presenta la tradición, el Señor le habla a Abraham y le dice: quiero que subas al lugar donde yo te voy a mandar y que me sacrifiques a tu hijo único. Abraham creyó en la promesa del Señor. Abraham no dudó, y aunque era su hijo único, sin embargo, no se lo negó al Señor, sino que lo preparó y lo dispuso para llevarlo al lugar que Dios le había indicado. Y allá, ¿verdad?, poniéndolo sobre el altar que había preparado y la leña que había preparado, ¿verdad?, amarró a su hijo y levantó el pedernal para degollarlo. En ese instante el Señor le habla a Abraham: Abraham, no le hagas daño a tu hijo, no descargues, ¿verdad?, el cuchillo sobre tu hijo, no le hagas daño. En eso Abraham también observa que junto a ese lugar del sacrificio se encontraba un cordero enredado por los cuernos en la maleza, que es también signo de nuestro Señor Jesucristo, el cordero que sí va a ser sacrificado. El hijo de Abraham no fue sacrificado, ¿verdad? Y el Señor premió a Abraham y le confirmó su alianza, porque no me has negado a tu hijo único, yo te haré padre de muchas generaciones. Ahí donde está la fe, la obediencia y sin titubear. Ni siquiera escuchamos que Abraham haya dicho alguna palabra protestándole al Señor, sino solamente la obediencia y la acción, los hechos. Queridos hermanos, en los hechos, en las acciones, ¿verdad?, es donde vamos a manifestar nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Dios en el amor. No titubeemos, pues, y preparémonos con gran esmero, ¿verdad?, en la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad?, acompañados de la Santísima Virgen María, y en este año dedicado al Señor San José, qué importante es pedirle también al Señor San José que Él mismo nos prepare como preparó a Jesús, ¿verdad?, como un buen padre y como el padre o el patriarca de toda la iglesia. Acompañémonos, pues, de la Santísima Virgen María y del Señor San José con gran entusiasmo para celebrar la Pascua, el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga ahora y siempre, y que nos alegremos finalmente para las fiestas de la Pascua, que este año son el día 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad?, la Semana Santa de abril, del mes de abril. Alabado sea el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.